Amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Opinión y Diálogo. En esta ocasión estará con nosotros el periodista Cristian Zurita. Cristian es un periodista de investigación que ha venido publicando sus trabajos en diferentes portales y en libros, portales como Plan B, en el cual ha trabajado conjuntamente con el periodista Juan Carlos Calderón, también en periodismo de investigación con Fernando Villavicencio, en el portal de la Fundación Mil Hojas. Y bueno, recuerdo también, Cristian, que alguna ocasión hicimos un trabajo conjunto para develar el cobro del doble sueldo de la esposa de René Ramírez. Es importante señalar que Cristian es coautor de múltiples libros de investigación y ha recibido premios de periodismo de investigación en varios países del mundo. Cristian, bienvenido a nuestro programa. Es un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Alfonso. Para mí es un gusto siempre conversar contigo de los temas de actualidad y de interés público. Gracias, Cristian. Hace poco salió un trabajo que me parece fue realizado contigo y con Fernando Villavicencio en periodismo de investigación, en el cual se hace una recopilación de, una cantidad enorme de información que abarca todos los casos de corrupción que ocurrieron durante el gobierno de la mafia. Y han hecho como una separación de todos aquellos casos en los cuales alguna participación tuvo el ahora candidato a la presidencia Andrés Arauz. ¿Esto es correcto, Cristian? Pues sí, había que hacer un trabajo que nos acerque a comprender quién es Andrés Arauz y qué mejor pues identificar cada una de las responsabilidades o acciones en las que él estuvo directamente involucrado cuando fue, sobre todo, subsecretario del Buen Vivir en la desaparecida Secretaría Nacional de Planificación, Semplades, ¿sí? Y no es cualquier cosa, y así se entiende las razones por las cuales Rafael Correa lo eligió como candidato a la presidencia, porque pues siendo muy joven, apenas había ya terminado sus estudios tanto en el Ecuador como en el extranjero. Él ocupó el cargo de subsecretario del Buen Vivir y como tal fue el encargado, ¿sí?, de estructurar buena parte de lo que es la actual deuda externa ecuatoriana, ¿sí? Es decir, por sus manos, ¿sí?, pasaron las órdenes y las autorizaciones para diversos programas de endeudamiento externo, ¿sí?, sean proyectos de infraestructura, buena parte de ellos fracasados, y también por todo lo que significa los procesos de endeudamiento a través de lo que significa emisión de bonos globales, ¿sí?, la propia deuda contratada a través de la banca internacional Goldman Sachs a cambio de oro, ¿sí?, y de lo que significa los acuerdos de preventa petrolera con China, ¿sí? Así que no es cualquier cosa. O sea, la participación de Arauz es fundamental para entender el caos y pues para entender la quiebra que sufre en estos momentos en el Ecuador, porque a través de sus manos y a través de su firma, ¿sí?, él puede responsabilizarse por 41.900 millones de dólares. La cifra es excesiva y enorme, y voy a repetirla, Alfonso. 41.900 millones de dólares. Se ha dicho que el Ecuador tiene una deuda aproximada, o sea, generó una deuda brutal en el periodo de mayor bonanza petrolera de aproximadamente 70.000 millones de dólares, ¿sí? Bueno, pues la mayoría pasó por la mano de Arauz, ¿sí?, porque fue una de las personas que se encargó de priorizar a dónde tenía que ir el gasto público y cómo tenía que ir el gasto público, ¿sí?, sin tener estudios claros de lo que significaba esos procesos de endeudamiento ni la forma en que se iban a lograr sostener en el tiempo, económicamente me refiero, la posibilidad de que estos puedan pagarse. Ahí pongo un ejemplo clarísimo.
¿sí? La famosa deuda contraída internacionalmente para la construcción de la central hidroeléctrica Manduriaco. ¿Sí? Manduriaco, ¿sí? Que es una de las grandes obras emblemáticas por supuesto, del CODEIR. una de las principales logros así es, de que la fue inaugurada con revolución. bombos y platillos, ¿sí? Fue construida, o al menos en los papeles establecía, Alfonso, que tenía que generar 60 megavatios hora. ¿Sí? Con la generación de 60 megavatios hora, la central podía ser lo suficientemente sostenible económicamente para que pueda pagar por sí sola la deuda externa que el Estado ecuatoriano había contraído. ¿Sí? Entonces, bajo esas condiciones... ¿Que tenía que generar cuánto? 41.000 millones de dólares. 60 megavatios hora en el transcurso de su vida constante, ¿sí? Para que genere los recursos suficientes y pueda pagar la deuda de lo que significó la adquisición de ese... podía generar ¿no? La inversión que se hizo o la deuda que se adquirió para hacer esa obra, digamos. A ver, pongámosle de esta manera. Para poder pagar la deuda, ¿sí? ¿Cuál deuda? Para que ¿Cuál deuda? Eléctrica Manduriaco. La deuda en la que el Estado tuvo que incurrir para hacer... La deuda específica, la deuda específica que fue adquirida para construir esa obra, ¿sí? Es decir, Manduriaco, para que esa deuda pueda ser sostenible, ya cuando la central estaba construida tenía que generar al menos 60 megavatios hora sostenidamente. O sea, tenía que generar los recursos para el pago de la obligación. Exactamente. Entonces, si yo no genero 60 megavatios hora, yo no tengo cómo pagar, porque efectivamente tengo un desfase energético que salgo a pérdida. En realidad, esa central hidroeléctrica apenas genera 10 megavatios. ¿Ya? Si genera 10 megavatios, ¿sí? Tiene un déficit de 50 megavatios, que eso es mucho dinero. ¿Cómo es que se puede pagar una deuda, ¿sí? De una obra que no es sostenible energéticamente? Y así pues sucede con todo, ¿sí? Así sucede con todo. Entonces nosotros hemos señalado que todas las obras que han sido autorizadas por la mano del señor Andrés Arauz, por la mano del economista Andrés Arauz, tienen problemas. Y bueno, no solamente autorizada, porque cuando eres parte de las EMPLADES, se supone que ahí es en donde se debe planificar y determinar la viabilidad o no de un proyecto. Sí. Porque lo que existieron fueron procesos discrecionales, Alfonso, discrecionales, para contratar esta deuda. Es decir, bajo qué circunstancias y bajo qué modelos o bajo qué normativa ellos decidieron qué obra debía ir y qué obra no debía ir, ¿sí? Y lo que existió siempre fue una decisión discrecional para emitir o adquirir o contratar deuda para este tipo de obras. No es que existía efectivamente un plan claramente trazado o efectivamente construido, iluminado, para que exista un endeudamiento y sobre ese endeudamiento generar los fondos necesarios para provocar el ahorro que necesitaba el país y luego pues pagar esa deuda. Pues recordemos que siempre nos proponía proyectos y decía, por este proyecto vamos a tener tantos millones de ahorro y con solo ese ahorro pues ya está pagada la obra. Ah. Todo eso en el documento que nosotros hemos presentado en nuestro portal Periodismo de Investigación, que además de estar replicado y trabajado con el portal Plan B, ¿sí? Se identifican todos estos proyectos, ¿sí? En los cuales participó la mano de Andrés Arauz para conseguir esa deuda. Por doble vía, Alfonso, por doble vía. Primero, porque era subsecretario del Buen Vivir y por sus manos pasaba la autorización de los proyectos, los grandes proyectos. Y además, porque era parte del Comité de Deuda y Financiamiento, ¿sí? Porque era delegado de las EMPLADES para autorizar ese proceso de endeudamiento, de tal manera que los procesos que hemos vivido con respecto a la deuda es muy grande. Es decir, era al mismo tiempo proponente y luego uno de los que autorizaba o los ejecutaba. Exactamente, sí. Entonces, ¿por qué nomás hemos pasado en lo que significa los procesos de endeudamiento? Primero, ¿sí?
el endeudamiento para Refinería Esmeraldas. ¿Sí? Él es el que se encarga de conseguir los primeros $600 millones bajo deuda, ¿sí? Para generar los procesos de repotenciación de la refinería estatal Esmeraldas, que todos sabemos no sirve absolutamente para nada. Todavía no se luego termina. De la famosa repotenciación, que se gastaron 2.500 millones, así ¿sí? Es. Pues esa refinería siguió produciendo lo mismo, con los mismos vicios y todos los problemas que efectivamente se generaron. Lo y que se han detectado lo que te acabo de poner hace un momento. Sí, que claro, y sabemos que el tema de refinería es sumamente grande, a tal punto que este gobierno ha llamado a un proceso de licitación internacional para decir que se requieren 3.000 millones más para solucionar los problemas de esa refinería. Es decir, que ahí hubo un lleve completo, Alfonso. Es decir, ¿y quién se encarga de esa emisión de deuda? El señor Arauz, ¿ya? Es decir, que dentro de los 2.500 millones de dólares que se votaron allí, al menos, ¿sí? Al menos Arauz es responsable de la mitad, ¿sí? Porque sabemos que prácticamente todo eso se fue, buena parte, en corrupción. Sí, lo mismo sucedió con con lo que estábamos hablando con el tema de la central hidroeléctrica Manduriaco, ¿sí? En el cual se suponía que debía existir una inversión de aproximadamente 133 millones de dólares, y a la final lo que se identificó por parte de la propia Comisión Anticorrupción que la encabezó Jorge Rodríguez, que murió en este proceso de pandemia. Sí, pues ahí justamente se estableció un sobreprecio, ¿sí? Además no estamos hablando de la sostenibilidad de la obra, sino incluso del sobreprecio generado al interior. ¿Y a quién le tenemos que echar la culpa a eso? Pues a los grandes planificadores y a las cabezas que diseñaron esta obra, que en verdad no sirve absolutamente de nada. Autorizaron, ¿sí? Primero porque creyeron que era una obra que en realidad no sirve de nada y está botada. Cuando tiene que generar 60 que trabaja a pérdida, ¿no? Trabaja a pérdida. Trabaja a pérdida, exactamente. Entonces, buena parte de esas obras trabajan a pérdida. Y obviamente entendemos que en estas obras estuvo metido toda la mano de Odebrecht y todos los procesos de coimas y sobornos que son conocidos a la saciedad luego del proceso del caso Sobornos y Lavallato, que por suerte estalló no solo en el Ecuador, sino en toda la región. ¿En dónde vas a participar? Dicho sea de paso, gracias a una investigación de ustedes, los periodistas de investigación, que pueden contar con los dedos de la mano, que enfrentándose a todo tipo de persecución, lograron publicar todavía en el tiempo de Correa mucha información que entiendo ha sido muy útil para la Fiscalía. Continúa, por favor, Cristian, con esto que nos estás narrando. Nosotros también tenemos información que él inicia los procesos de endeudamiento para el famoso proyecto del Metro de Quito, en el cual luego también participa Odebrecht directamente. Entonces, los primeros 200 millones que se otorgaron fueron directamente generados y autorizados por mano del señor... Entonces la Ruta Viva también. Por supuesto, Ruta Viva. Y ahora ya sabemos lo que significa la Ruta Viva, porque el municipio de Quito, ¿sí?, acaba de entucarnos, ¿sí?, a todos los quiteños, ¿sí?, el aumento del precio del impuesto predial. El impuesto predial de una manera absurda. Para cubrir los costos de la Ruta Viva, que debe ser la ruta más cara que existe en el país. Además de centralista, ¿sí?, excesiva y corrupta, generada bajo normas no claras, que efectivamente ahora entendemos por qué, pues, ¿no? O sea, detrás estaba la Ruta Collas, sí, creo que le gana en costo versus eficiencia. No, la Collas sigue siendo más barata incluso, porque tiene un promedio de 16.5 millones de dólares por kilómetro, y la Ruta Viva cuesta aproximadamente sobre los 18 millones de dólares el kilómetro construido. Qué impresionante. Entonces, claro, todas estas obras, pues se suman algunas cosas. ¿Y quién autorizó la compra de los aviones presidenciales? ¿Sí? Pues Arauz. ¿Sí? El famoso Falcon logra contratarse y comprarse gracias a la firma de responsabilidad
del señor Arauz, porque decía que era un tema prioritario y para las necesidades del país, porque tenían que reducirse los costos. A la final, ya sabemos lo que dijo Contraloría, de que efectivamente los costos no bajaron y que incluso esos aviones fueron utilizados varias veces, no sabemos exactamente cuántas, en viajes secretos a paraísos fiscales, pues, ¿no? Un poco parafraseando lo que hacían los Fernández con su famoso avión presidencial, sacando el oro y el dinero del avión hacia paraísos fiscales en Extremo Oriente como Dubái, donde efectivamente tienen todo el dinero, todos estos corruptos. Así que pues Cristian, es un poco Cristian, más déjame hacerte aquí una pausa. Sí. Unos aviones de hélice de 2 empresarios ecuatorianos están confiscados en el aeropuerto de Fort Lauderdale, me parece, porque la relación que tiene con el narcotráfico y con lavado de drogas, con lavado de dinero. Yo sabía, se me había dicho, que los aviones presidenciales ya no viajaban a Estados Unidos por el temor de que sean incautados por esta misma causa. Yo no he sabido de vuelos nuevos de ese avión hacia los Estados Unidos, por lo menos durante el periodo de Rafael Correa, quien no pisó por muchísimos años, antes de ser presidente, digamos, antes de dejar la presidencia, ya no se acercaba a los Estados Unidos. Seguramente por temor. Pero obvio, sí, los gringos no te avisan primero, cuando vengas te cojo, ¿no? No, absolutamente no. Y claro, o sea, pasa por allí, pasa por estas decisiones en las cuales prácticamente Arauz lo que hacía era complacer directamente a... Pero ¿en qué año fue esto? Porque a ver, no, estos son algunos años, porque mira, cuando Arauz era todavía... Arauz tiene la edad tope para ser presidente de la República, que son 35 años. Estamos hablando de 11 años atrás, cuando apenas era un chiquillo, ni siquiera tenía una formación clara años. En lo personal, ¿sí? Entonces, a los 24 años, este muchacho, ¿sí? Porque eso es, un muchachito, ya pues tomaba decisiones por demás importantes en el Ecuador. ¿Y qué decisiones tomaba? Pues básicamente endeudarse, permitir el endeudamiento con entidades y con empresas que se hacían cargo de las obras totalmente corruptas. Y hay cosas increíbles, en verdad, porque no solo pasa por las obras, también pasa por la deuda, ¿sí? Por ejemplo, él se encargó de contratar la famosa contingencia para emergencias de desastres naturales, la primera que se generó por $100 millones, ¿sí? Que luego terminó convirtiéndose en $600 millones, que no alcanzaron para cubrir lo que significó la devastación del terremoto, y nos metieron en el bolsillo a todos los ecuatorianos en 3,000 más. Para robarse 1,000 y pico, ¿no? Desapareció esa plata. La deuda, más 3,000, sí, prácticamente 3,600 millones de dólares. Nosotros deberíamos ver en Manabí y Esmeraldas que es un paraíso, ¿sí? Y no encontramos absolutamente nada de esto en ninguna de las dos provincias, Alfonso. Así es. Así que no hay nada, está destruido, Manabí, no hay agricultura, y plata no hay que nada. Plata que tiene que pagarse, ¿sí? Y que de alguna manera el propio Arauz ha sido el primero en llamar a que no se pague. Porque él ha sido responsable también en la compra-venta de bonos 2015, en los cuales directamente tenían que pagarse el año pasado en plena deuda, en plena pandemia, perdón. Es decir, parte de lo que se pagó. Parte de lo que se pagó. Fue contratado por Arauz, sí. Parte de lo que se pagó fue contratado por Arauz y renegociado por Arauz en el año 2015. ¿Sí? Es decir, la deuda que él contrajo, la deuda que él firmó, la deuda que él dio paso hacia adelante en el año 2014, ahora decía en el 2020 que no se la pague. Y le echaba la culpa a este régimen, que claro, independientemente de las ineptitudes de este régimen, ¿sí? Es decir, el asesino culpable al cómplice. Es lo que nosotros hemos visto en este periodo. Así es. Cristian, así que en eso tenemos bastantes temas. Tú tenías unos cuadros que yo en algún momento los vi con información muy importante y creo que es importante que los ecuatorianos sepan qué clase de persona es el señor Arauz, porque la verdad es que cuando
se presentó como candidato, nadie sabía quién era. Entonces todo el mundo pensó, una cara joven, un muchacho joven, inexperto incluso para hablar en medios de comunicación. Y ahora sucede que le han dado un entrenamiento 24, 48 horas y está convertido en un correíta, ¿no? Digamos, hasta la risa, hasta la risa irónica, sarcástica la ha heredado. ¿Está en pantalla el cuadro? Así es, está en pantalla. Se lo ve igual que lo ves tú. Ya, mira, lo que tengo, justo acá abajo tengo señalada la cifra de $41,901,934,599.48. Mira, el 10% de eso fue el feriado bancario, el que tanto pregonan, tanto gritan, tanto chillan. El 10%. ¿Sí? El 10% fue el feriado bancario. Claro, fue 4,000 millones. Sí. Y aquí este hombre, responsable de la contratación de deuda por 41,000 millones en obras, ¿sí? Y deuda que prácticamente toda ha sido señalada por actos irregulares y de corrupción, pues prácticamente no se dice absolutamente nada. Por eso es que hicimos este trabajo, Alfonso, y porque justamente desde hace algún tiempo ya teníamos en nuestro poder buena parte de información de lo que significó generación de la deuda ecuatoriana. Y yo me gustaría mostrarles a partir de esta cifra qué proyectos son los de que directamente estaba involucrado y que vean los montos. Los montos son impresionantes. Cristian, ¿algún medio de comunicación convencional, grande, un periódico de alguna ciudad importante, algún canal nacional de televisión, ha difundido estos contenidos? No lo ha hecho. Absolutamente. Esto ha sido un trabajo en lo cual nosotros nos hemos batido, sobre todo en redes. Hemos elaborado una serie de videos que, sobre todo en redes, sí han sido vistos a nivel de Facebook, de Instagram, también de Twitter, y que detallan cuál es la participación de este hombre. Pero, por ejemplo, aquí les puedo señalar, miren, este último cuadro de $18.8 millones en proyectos de mantenimiento vial, ¿sí? En la provincia del Guayas, ¿sí? Tenemos otro grupo, $30 millones, ¿sí? Para obras que hizo la empresa Sinohidro, ¿sí? En distintas zonas del país, en las cuales la Contraloría General del Estado emitió glosas a 10 de esas obras. Miren, aquí tenemos, miren esta cifra, ¿sí? Ajá. La de aquí, ¿sí? $1,134 millones, ¿sí? En implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos de distribución nacional, ¿sí? 1,134 millones. Implementación de proyectos estratégicos de vivienda. Claro, o sea, no solo vivienda, o sea, son muchas cosas. Puede haber sido la construcción de por ejemplo, de estas plataformas gubernamentales que están en Quito, Yachay, de pronto. En la zona del sur. Pueden haber otras que efectivamente se han establecido. Y aquí está la fecha de contratación, el 4 de noviembre de 2014, ¿sí? Y esto fue hecho tenía que desarrollarse entre el año 2013 y 2017, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, una obra sobre manejo de residuos sólidos por $201 millones, ¿sí? Que también nosotros le hemos colocado dentro del informe. De manejo de residuos sólidos. ¿De qué? Esto es para una obra de los municipios. Es para una contratación efectivamente de gobiernos locales en los cuales directamente intervino la Secretaría Nacional del Agua, ¿no? Entonces, para obtener estos recursos, obviamente, pasaron por decisión del Para quienes tenemos un poquito de memoria, Cristian, estas instituciones que antes del gobierno de Correa eran unas instituciones pequeñas y hacían su trabajo de administrar el agua, mediar, etcétera. Ahora han tenido un protagonismo enorme, han manejado una cantidad impresionante de dinero. Mira esta cifra. Esta cifra nos da la capacidad de entender quién es Andrés Arauz, ¿sí? En un gran proyecto, lo que se llama la actualización del proceso de endeudamiento para obras emblemáticas y programáticas del CEMPLADES,
11.593.409.718. ¿Sí? 11.593 millones. De un solo. De un solo plumazo. Porque aquí está la fecha en la cual se aceptó. ¿Sí? El 22 de septiembre de 2014, y aquí está el oficio, para que vean que efectivamente no estamos mintiendo. ¿Sí? El número de oficio de exemplares con el cual se dio luz verde para este programa, en el cual participaba como subsecretario general de Planificación. Se te ha pedido que nos acompañes precisamente porque sabemos que toda la información que ustedes presentan tiene los debidos soportes, si no se hubiera hecho esta invitación, ¿no? Sí, me parece que tengo el documento exactamente por aquí está. No sé si es que se lo ve aquí, me pasé de hoja. ¿Sí? Lo que tú veas, eso es lo que de estamos hoja, pero aquí, por ejemplo, está la imagen por el cual se ordena ese monto de deuda. De deuda, ¿sí? Aquí vemos el monto total, 10.981 millones, que directamente está relacionado a este monto que estamos señalando acá. Bueno, acá, sí, así que, acá en la postproducción lo vamos a agrandar para que se vea de mejor forma. Esperamos que sí. Sí, bueno, yo lo tengo en mi pantalla grande, así que trato de expresarlo. Así que mira, aquí nosotros también tenemos lo que significaba otro tipo de proyectos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un plumazo, 250 millones de dólares para lo que ellos llamaron financiamiento de activos fijos para el cambio de la matriz productiva, ¿sí? Y pues todo tiene su camino dentro de lo que significa. Estas ya son las centrales hidroeléctricas, comité ¿verdad? de deuda. No, esto tiene que ser un tema específico porque el monto aparentemente no es así como muy grande, 250 millones. Y tiene que haber sido derivado, porque dice para inversiones de la Corporación Financiera Nacional. ¿Sí? Veamos, es que dice el proyecto. Habría que ver en qué invirtió la Corporación Financiera esa cantidad. Entonces, mira, hay mucha información que directamente no se ha podido identificar. Por ejemplo, aquí tenemos 100 millones que son para la compra de radares. Mira, 104.785.000. Este monto se utilizó para comprar radares luego del fracaso de la compra de los radares chinos. Ajá. ¿Y estos radares que se compraron funcionan? ¿Trabajan? Estos radares, por el monto, se hubiese podido comprar unos radares de primera, ¿sí? Pero prefirieron comprar a una empresa que no es fabricante de radares, pero sí los ensambla, que es la española Indra, ¿sí? Indra entregó una serie de radares luego del fracaso de los radares chinos, como les dije. Sí, pero obviamente no tenían las capacidades ni características de los franceses, que estaban ofreciendo a montos incluso más bajos, ¿sí? Incluso más bajos. Así que de eso también es responsable el señor. Esos radares, en teoría, son los que debían haber estado vigilando la frontera. La frontera con el Perú, o sea, con la zona de la guerrilla donde se mueve. Claro, en Colombia las FARC. Está destinado para lo que significa el proceso de Colombia. Y en ciertos momentos, cuando no hubo radares, el comandante de la FAE decía que los radares de los famosos aviones Cheetah servían para generar el control aéreo y de inconvenientes que podíamos tener en las fronteras, ¿no? Que era una total mentira. Una mentira por demás cerdosa, pero bueno, así actuaron ellos en todos los periodos. Cuando pasan estas cosas, Cristian, ¿no suena descabellada esa teoría de que Correa habría tenido, de hecho, una alianza con las FARC y que por eso tan pronto sacó la base de Manta, justamente que era desde donde los Estados Unidos colaboraba con la lucha contra el narcotráfico, con sus aviones con radar, etcétera, y justamente en esa zona es en donde el ministro actual de Defensa pues reconoce que esa zona estaba totalmente desprotegida, que ahí había libre tráfico de droga de norte a sur, de oriente a occidente, para sacar por San Lorenzo la droga.
Claro, desde San Lorenzo hasta hasta el norte de Manabí. Bueno, entonces estamos hablando de los años 2008, 2009, Alfonso. Y recuerda que luego de la salida de la base de Manta, Cristian, por el perdón, propio si Rafael ya Correa. terminaste con ese documento, ¿podrías regresar a la pantalla completa, por favor? Bueno, sí, puedo regresar. Puedo volver más tarde Pues no, a esta ok, pantalla. ok. Sí, me parece que ya volví. Sí, estás ¿Ya? en la pantalla completa. Sí, entonces lo que teníamos eran ciertas señales de lo que sucedía a nivel del control sobre todo del tema narcotráfico, pero ahora ya tenemos claridad de lo que sucedió. Y yo recuerdo muy claramente de que luego de la salida de la base de Manta, el propio gobierno de Correa se encargó de elaborar un contrato con una empresa israelita para atraer al Ecuador 9 drones de alta categoría, ¿sí? Que permitían hacer un barrido completo del mar territorial ecuatoriano, ¿sí? De lo que yo entiendo, esos drones en una semana identificaron 200 movimientos inusuales de lanchas. En una semana. Y luego lo que hicieron el gobierno de Rafael Correa es lo obvio, pues. Los mandó al suelo, los guardó. Nunca más volvieron a volar hasta que se dañaron. Qué cosa. Y Entonces, mira, pues, este es un caso que no se ha conocido. Esas son las circunstancias digamos, que nosotros enfrentamos, ¿no? No. Ese es un caso que no. Que Mira, apenas se están son develando tantos los casos los hechos. que uno se pierde, ¿no? Sí, son demasiados. En verdad son demasiados. Deben superar la centena de casos, Alfonso, ¿no? Porque pasan por todos los niveles y pasan por todas las condiciones. O sea, creo que se llevaban incluso, creo que había sobreprecios incluso en el catering de alimentos que TAME ofrecía a sus clientes en los vuelos internacionales, sin descartar el sobreprecio que también existía en los combustibles y en los servicios que podían ofrecer a las empresas que proveen en los distintos aeropuertos en el exterior. O sea, pasa por todo. TAME pagaba la impresión de las revistas que van a bordo, pero la publicidad y todo lo demás la vendía el del dueño de la imprenta. Y eso me parece que ocurre hasta ahora, no lo sé, pero ahí había un empresario al cual TAME le pagaba por que le entregue la revista. Y este señor cobraba lo que costaba hacer la revista, pero además vendía toda la publicidad que estaba dentro. Y vendía toda la publicidad. Sí, claro. Teniendo una imprenta nueva que la compró Diario El Telégrafo. Claro. Diario El Telégrafo compró una imprenta nueva. Y pero ahí no había pues... ahí no había lleve. Claro, es una empresa extraña que no solamente tenía este trabajo, vendía también una serie de servicios y no se especializaba realmente en nada. Incluso es la empresa que hizo el primer estudio en el que el exalcalde Barrera justificó la necesidad de hacer el metro. Pues ahí están los 200 millones originales con los cuales empezó a construirse el metro, que el alcalde Barrera lo llamó tan perversamente la primera etapa, que era simplemente la construcción de 2 huecos en el norte y en el sur de Quito, ¿no? No había nada más, y a eso lo llamó la primera etapa del metro. Cuando efectivamente faltaba el 95% de construirse, han pasado 3 alcaldes, Alfonso, y todavía la obra seguramente en este año no lo veremos, por obviamente la falta de gestión y capacidad técnica que tienen todas las personas que están al frente de la capital, que es uno de los tantos problemas que tiene el país. O sea, no solo de alguna manera hay que preocuparse más de lo que pasa afuera, más allá de lo que pasa en Quito, porque efectivamente es donde más se pierden los recursos afuera. Pero esa es la realidad, nosotros también habíamos identificado que Arauz participó directamente en el proceso de autorización de la deuda para la construcción y levantamiento del tendido eléctrico de 500 kV, ¿sí? Que se hizo luego, que se hizo
conjuntamente con la construcción de la central Coca-Cola Sinclair, ¿sí? Entonces recordamos que dijeron que ya los 250 kV que tiene la red de conexión ecuatoriana no era suficiente, sino que había que subir de nivel, ¿sí? Y nos subieron a 500 nacional interconectado. El sistema, sí, un nuevo sistema interconectado a 500, que de alguna manera nunca se terminó de justificar y aclarar si es que era efectivamente necesario levantar un nuevo sistema tal como lo hicieron. Eso se lo dieron también a los chinos, ¿no? Entonces, por una parte, la central construía Sinohidro, que además construía carreteras con sobreprecio y que están señaladas aquí porque fueron autorizadas por el señor Arauz, y porque además construía Coca-Cola Sinclair, ¿sí? Reduciendo la calidad de los materiales a tal punto que Contraloría General del Estado emitió sendos informes técnicos señalando que efectivamente la obra tenía problemas y que no podía existir o no podían recibir o existir el compromiso de entrega total hasta que se subsanen todos esos problemas que entiendo hasta ahora no sucede, ¿no es cierto? Y pues a la par se entregó a la empresa Handling un contrato en primera instancia era 400 millones y después subió 277 millones más, es decir, casi 800 millones para levantar esta nueva obra, ¿sí? Esta nueva obra, y pues ahí habría que identificar si es que era efectivamente necesario o no. Pero ya son temas netamente técnicos que podremos estudiarlos y conocerlos al futuro. Obviamente siempre y cuando no gane la revolución ciudadana nuevamente, ¿no? Porque si no, ahí tendremos que enterrar todos los grandes casos de corrupción en los cuales directamente ellos participaron y sobre todo su principal mano, que es el señor Andrés Arauz. ¿Cuánto tiempo les ha llevado, Cristian, revelar, digamos, descubrir toda esta maraña y esta cosa que lo han hecho de una forma complicada, enredada, así, desenredar esta mareja de podredumbre? ¿Cuánto tiempo les ha tomado? Bueno, esto empezó a fluir de mayor manera y de mejor forma a partir del año 2017. ¿Sí? 2017 se convirtió en el año de poder entender y acceder a buena parte de la información de lo que había sucedido, ¿sí? Y pues buena parte de la información ha sido ya publicada en nuestro portal Periodismo de Investigación. Periodismodeინvestigación.com es un consorcio que lo levantamos la Fundación Mil Hojas, que la cual yo era su editor, y Fernando Villavicencio con su portal La Fuente la juntamos, y pues lo que construimos ha sido un portal poderosísimo que ha permitido y que tiene seguramente la historia de la corrupción del Ecuador en los últimos 16 años. Y pues por allí pasa, en lo que este tema en particular nos llevó aproximadamente 1 mes y medio a trabajar, porque ya teníamos la información desde hace algún tiempo, lo que fue... No, toda la información. Toda la información. ¿Cuántas horas de trabajo se deben haber ido ahí? Esto ha sido trabajado con mucha fuerza desde inicios del año 2017. ¿Sí? Desde 2017 nosotros hemos publicado... Pero antes ya habían denuncias y denuncias fundamentadas. Lo habíamos hecho con fuerza, pero todavía estábamos en el coveato y todavía éramos perseguidos. Pero se investigaba igual. O sea, esto no tiene 2 años de investigación. Pero no habíamos publicado con la fuerza y con el ritmo que lo hemos hecho en los últimos años. Es decir, entonces, Cristian, que se hubieran evitado todo este trabajo si le llamaban al economista Arauz para que explique rapidito. Él sabía absolutamente todo. Él sabe absolutamente todo. Él recuerda absolutamente, es más, como es tanta información, seguramente recuerda buena parte de ello. No creo que la recuerde toda, pero debe recordarla todo. Pero no se ha dado el trabajo de responder, ¿sí? Y pues ya en la segunda vuelta habrá que hacer un esfuerzo mancomunado entre varios grupos sociales y varios medios de hacer conocer cuál es la responsabilidad en la cual él ha estado en los últimos años. Lo que estamos diciendo no es cualquier cosa, porque bien decía, no, es que él se encargó de autorizar. Él se encargó de autorizar la deuda por la cual en este momento el país atraviesa la peor de sus crisis en toda la historia de toda la historia de este país. Desde que somos república, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, no es que es cualquier cosa.
tal vez sea la pregunta fundamental que él tiene que responder. Él no tiene que responder por cosas menores que le están preguntando y por las boberías en las cuales tiene que salir diariamente en TikTok o en redes sociales para contradecirse y una otra vez las barbaridades que habla. Él tiene que salir a responder esto, ¿sí? ¿Cómo es que prestó su mano? ¿Cómo es que prestó su supuesto intelecto y su moral para endeudar al Ecuador en 41.000 millones en deudas que no han logrado pagarse por las propias condiciones del país y en obras que no son lo suficientemente viables en lo económico para que puedan sostenerse y pagarse por sí solas? Que ese es el cuento que nos metió Rafael Correa desde que llegó al gobierno en el año 2007. Cristian, se dice que hay algunas personas que llegan al poder y se corrompen. En este caso parecería que que se tomaron el poder unos corruptos. Es decir, que ya lo eran antes de llegar al poder. Sin duda, esto debe conocerse en la segunda vuelta, Cristian. Este medio, como sabes, siempre está abierto, nunca ha tenido temor de decir las cosas como son y asumir las consecuencias que eso pueda tener. A mí me parece que el señor Arauz tiene que explicarle al país sobre el uso de esos 41.000 millones de dólares, en donde no solamente que debe conocer y seguramente recuerda, sino por qué lo hizo, quién le pidió que lo haga, en dónde, quiénes se beneficiaron con esto, porque definitivamente no es Arauz. Si es que se benefició de algo, no creo que sea él solo. Tú coincidirás conmigo en esto, ¿verdad? Claro, por supuesto, porque ahí existía un patrón, ¿sí? Un patrón que está ligado a esta lógica que ellos constituyeron y crearon para poder endeudarse. Pasa primero por allí, por entender esta lógica perversa, ¿sí? En los cuales prácticamente toda la capacidad de independencia económica que podía tener un banco central se la perdió y desde allí pues prácticamente unieron todas las fuerzas para que el gobierno a través del Ejecutivo tenga todas las decisiones, ¿sí? Y esas decisiones básicamente se tomaron con acuerdos y dirigidas por un Ejecutivo que tenía un apetito irrefrenable para generar deuda. O sea, ahí nunca existió una voz independiente para decirles, a ver, ratito, ¿de qué nos vamos a endeudar? ¿Por qué nos vamos a endeudar? ¿Cómo así nos vamos a endeudar? Nada. Hay el Ministerio de Finanzas que a través de su programa anual de inversiones, ¿sí? Y a través de las empleadas que metían lo que querían en cuya cabeza era anual de inversiones. Cuya cabeza era Rafael Correa, ¿sí? Y en los empleados estaba René Ramírez, estaba Andrés Arauz, estaba Pavel Muñoz y estaba la señora Verónica Artola. ¿Sí? Importante recordar esos nombres. Y en el Ministerio de Finanzas, ¿quién estaba? Pues Patricio Rivera, ¿sí? Y Fausto Herrera. Y debajo de ellos estaba William Vascones y Juan Hidalgo. Y en el Comité de Deuda, ¿quién estaba? Pedro Delgado. El primo Pedro. Buena parte de todos estos procesos de endeudamiento aparece Pedro Delgado, ¿sí? Y también Patricio Rivera, ¿sí? Entonces, todo este grupo directamente relacionados al Ejecutivo, ¿sí? Tomaron decisiones irresponsables que nos abocan a vivir la crisis que en este momento tenemos en el Ecuador de manera inequívoca. Y pues ahí no existían voces independientes, aquí ya se habían comido todas las normas del Banco Central y su independencia, y ahora cuando volvemos y tratamos de que las entidades financieras tengan su independencia fuera del Ejecutivo, estos de manera sinvergüenza señalan que están tratando de privatizar el Banco Central. Eso es lo que han hecho. O sea, lo que quieren nuevamente es tener todas las fuentes de posible financiamiento futuro para acabar al país. Sí,
definitivamente necesitan tomar el dinero de los ciudadanos, el dinero de los GATS, el dinero que la banca tiene en encaje bancario, que es el dinero de los ciudadanos, para terminar con la Feria de la Alegría. Bueno, Cristian, yo te agradezco mucho por la presencia tuya. Estoy seguro que todo esto está en manos de la Fiscalía. ¿Está todo esto ya notificado a la Fiscalía? Nosotros hemos publicado, no hemos hecho ningún otro paso más que hacerlo público. Sé que Fernando, con buena parte de la información documental, se acercó a la Contraloría General del Estado y le entregó personalmente esta información a Pablo Celi, ¿sí? No sabemos qué vaya a hacer con ella, pero sin duda no es un trabajo largo, ¿no? O sea, es un trabajo por demás. Ya está elaborado la mayoría del trabajo, habría que simplemente verificar, ¿no? Hacer unos procesos de gestión y hacer un seguimiento a ver qué podría hacerse en el futuro, a ver qué decisiones toma la Fiscalía, si es que podría ser a futuro. Pasa también por la condición y calidad política que podamos tener dentro de poco. Estamos a puertas de una primera vuelta. Y pues aspiramos que el pueblo ecuatoriano no se equivoque y más allá del rechazo y del castigo que pueda tener el actual presidente Lenín Moreno, pues esperemos que tenga la capacidad y la inteligencia y la sabiduría de escoger adecuadamente el voto. Bien, Cristian, quiero agradecer tu presencia aquí. Yo no suelo hacer comentarios terminados mis entrevistas, pero en esta ocasión sí quiero llamar a la reflexión sobre lo siguiente. Cuando un grupo estructurado, con todos los nombres que ha mencionado Cristian Zurita, se toman el país para asaltarlo, para robarse en su propio beneficio y en el de sus parientes los recursos de los ciudadanos, los recursos que los ciudadanos pagamos a través de todos los impuestos que tenemos que pagar, los recursos naturales que deberían ser usados para el desarrollo del país, para que los ciudadanos vivan mejor, y sobre todo los que menos tienen. Por eso es que es importante que entendamos qué es lo que está en juego. Una persona que ha estado en el núcleo de todo esto, es quien ahora pretende gobernar, porque lo han puesto ahí seguramente haciendo un estudio de mercadeo, porque lo que está en juego para este grupo de mafiosos, lo que está en juego para ellos es terrible, porque si no se toman el poder de nuevo para volver a violar los derechos humanos, para seguir robando, para tomarse la justicia, para tomarse los 3 poderes del Estado, ahora los 5, si no hacen eso, no tienen otro destino que ir a la cárcel, y no por un delito, sino por una suma interminable de delitos que comienzan desde la indelicadeza de usar los vehículos del Estado para asuntos particulares y terminan pasando por el robo, el atraco, el peculado, etcétera, terminan con los asesinatos que se cometieron y que el Estado es responsable de una serie de asesinatos de periodistas y de actores y de personas que tenían información que evidenciaba estos actos de corrupción y quién sabe, hasta de actividades procaces que se vivieron durante la época del Correato. Esa es la razón por la cual ellos están dispuestos a hacer todo. Y ahora ofrecen cosas que saben que no pueden cumplir. Ofrecen entregar $1,000 a 1 millón de ecuatorianos la primera semana de gobierno. Eso no es posible, porque no existe el dinero para eso. Entonces, hay que tener mucha atención. Ojo, ecuatorianos, ojo con dejarse confundir. Aquí nos estamos jugando como nunca. O queremos ir a un
camino en donde el país comience a tomar medidas que les lleve al desarrollo, a la prosperidad, que no es fácil, pero es la realidad. O le vamos a dar crédito a un charlatán de feria que con un baratillo de ofertas pretende tomarse nuevamente el poder para que regrese la mafia a seguir haciendo lo que hizo durante los 10 nefastos años del gobierno de Rafael Correa. Amigos, con ustedes, hasta la próxima ocasión.